¿Qué tal, amigos de InspiraBrand? Muy buenas, bienvenidos una vez más al podcast de Inspira. Hoy lo hacemos de manera telemática, hoy nos conectamos por videollamada con un viejo conocido de este programa, de este podcast. Él es una persona con una autoridad ya demostrada en el campo de la geopolítica, de las profecías, de un poco el sentimiento que tenemos todos de que algo se viene encima. Ha sido un poco por petición popular, después de ver que el vídeo se volvía loco en las últimas semanas y prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos geopolíticos se iban poco a poco desarrollando. El vídeo ha alcanzado ya prácticamente las 100.000 reproducciones. Hicimos ahí una pequeña encuesta. Oye, ¿queréis que volvamos a tocar este tema con el protagonista que tuvimos hace 2 meses? Y la gente nos ha dicho que sí, que todavía quedan muchísimas dudas por resolver. Fueron más de 1.500 comentarios con diferentes preguntas, críticas, escepticismos, bueno, en fin, muchísimas cosas que íbamos a intentar trasladarle a nuestro invitado. Y es que quien haya seguido la actualidad geopolítica y mundial en el último mes o en las últimas semanas se habrá dado cuenta que la situación poco a poco se ha ido dirigiendo hacia un escenario, hacia una foto que nuestro invitado planteó hace 2 meses. Y de ahí un poco, ¿no?, que YouTube haya vuelto a poner de actualidad un contenido como este. Estábamos hablando del mes de junio, julio, por ahí fue, y en septiembre ha pasado el verano y la cosa se ha puesto de una manera en la que, por ejemplo, muchos habréis leído titulares como, por ejemplo, Dinamarca califica de ataque híbrido sistemático el vuelo de drones sobre sus aeropuertos. La ministra lituana pide a Robles que los cazas españoles puedan derribar los drones de Moscú. La OTAN advierte a Rusia que usará toda la fuerza tras la incursión de cazas de Moscú en cielo europeo. Polonia advierte a Rusia de que volverá a derribar sus drones si violan su espacio aéreo. Un avión espía ruso sobre el Báltico pone de nuevo en guardia a la OTAN. La OTAN intercepta 3 cazas rusos en Estonia y Polonia, detecta otros 2 más en el Báltico. En fin, como estos podríamos reproducir muchos más titulares que se han producido en estos últimos días, semanas, y vamos a preguntárselo directamente a él. ¿Es casualidad que todo esto haya sucedido? Sí, no. Pablo Benavides, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal estás? No sé, ¿estás tú también alucinando un poco cómo estamos todos o tú lo tenías tan claro que esto a ti no te pilla por sorpresa? Bueno, a ver, las noticias siempre sorprenden. Ayer leía una que era muy graciosa, que Alemania va a aumentar sus almacenamientos de comida de reserva, ¿no? Comprando latas de raviolis. Esto lo dijo, creo que un ministro de Defensa. O sea, sonaba a coña y a guasa, pero bueno, pues es el arranque, ¿no? Entonces, poco a poco van cayendo noticias de estas. En verano también una de que de Francia había ordenado a sus hospitales estar preparados en marzo de 2026. Esto es una noticia de agosto, creo, de que tienen que estar preparados en marzo del 2026 para recibir a gran cantidad de heridos en caso de un conflicto militar a gran escala en Europa. ¿Por Entonces, qué bueno, marzo? eso ¿Por para qué marzo del marzo? 26 es la orden que han recibido los hospitales de Francia, que esto es dentro de medio Vaya. año. Entonces, bueno, Ujú. yo creo que te comenté en la otra vez que grabamos en tu casa que aquí se estaba construyendo un relato que aparentemente, de repente, Rusia ha pasado de utilizar los chips de las lavadoras para arreglar sus aparatos militares y de llevar al frente mulas a ser una gran amenaza para Europa. Esa amenaza cada vez es mayor, ha incrementado el presupuesto de defensa y vemos que el relato sigue construyéndose. Rusia no tiene planes de atacar a Europa porque pues es un país relativamente pequeño para todo este continente, es un país que tiene menos de la mitad de población que Europa. Una guerra a gran escala es muy mal resultado a Europa y a Rusia. Yo la tesis que Ujú. sostengo es que esa guerra se va a producir por provocación, que la provocación lleva ya tiempo, desde la voladura del Nord Stream 2
a la cual se le echó durante 2 años la culpa a Rusia y finalmente se reconoció en la zona de influencia de la OTAN, que eso era una falsa bandera. Ucrania lanzó un misil a Polonia y se le acusó a Rusia también. Biden dijo que Nanay, del Paraguay, que eso, que dejaran todas las narices. Ahora otra vez parece con los drones. Hay que construir un relato para forzar, para que los malos no seamos los que provocamos a Rusia. Esto es lo que estamos viendo y va a seguir incrementándose esta escalada de noticias hasta que finalmente pues haya un evento que desencadene el conflicto. Un magnicidio, hablamos la otra vez, ¿no? Posiblemente. Oye, Pablo, el podcast que grabamos la última vez hicimos mucho hincapié en el tema de las profecías, ¿no? Comentamos que diferentes profecías ya avisaban de todo esto, ¿no? Hay gente que se lo ha tomado muy en serio, tu mensaje. Hay gente que se lo ha tomado un poco a, bueno, sí, eso ya lo dijeron en Los Simpson, ¿no? Gente igual un poco más escéptica. Y luego ha habido gente que ya incluso tenía muy estudiado este mundo de las profecías y que incluso sabían ya sobre la historia de Garabandal, ¿no? Por ahí había alguno que decía, no, claro, es que lo que se dice en Garabandal es que Dios va a usar a Rusia como instrumento de castigo para el mundo por su mal comportamiento, por sus desfíos, por su falta de fe. Y esto es un poco lo que tú sostuviste en esa entrevista y que tanto comentario ha traído. Si te parece, vamos a empezar, Pablo, de lo más general a lo más particular. A mí me gustaría que empezaras explicándole un poco a la gente, que igual todavía no lo tiene muy claro, qué es una profecía y por qué son recurrentemente malas. ¿Por qué hablamos siempre de profecías apocalípticas y no hablamos tanto de profecías buenas? Pues mira, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Si hay una persona que va andando hacia un precipicio, pero él ve al fondo todo normal, no ve que dentro de 3 pasos hay un cortante y se va a caer, ¿no? Si va despacio, conforme se acerque, verá que al asomar la cabeza se puede caer. Si no lo ve y avanza rápido, va corriendo y no frena a tiempo, se cae, ¿no? El que lo está viendo en su momento, el que va andando hacia el precipicio, pues por diferentes motivos puede no ver esto, ¿no? Y puede ir corriendo hacia su ruina, hacia un precipicio. Pero si nosotros nos imaginamos al otro lado de la montaña con unos prismáticos, viendo a esta persona y viendo el cortado, en vez de viendo la misma campo de visión del que avanza hacia el precipicio, viéndolo de lateral, viendo el corte, puede estar diciendo, ese se va a caer, ¿vale? Entonces, claro. Con este ejemplo lo que quiero decir es que la profecía, ¿qué es? La profecía es no es una adivinación, no es puede suceder esto, no es hacer escenarios que pueden suceder o no pueden suceder. La profecía es un mensaje dado por Dios a través de un vidente o un profeta, ¿vale? Que es utilizado como instrumento del Señor para transmitir a los hombres un conocimiento. ¿Por qué Dios puede dar este conocimiento, esta visión profética? Porque Dios está fuera del tiempo y fuera del espacio. Igual que el observador que veía desde el prismático estaba fuera del campo del precipicio que estaba siendo andado por el excursionista que iba camino del precipicio, Dios lo está desde fuera. Y desde fuera puede ver toda la historia la ve en un presente continuo. Y eso es prueba de que cuando se cumple una profecía es prueba de que la profecía era cierta, porque se cumplió, no era un acertijo, no era una historia que se acertó, y por lo tanto apunta a que el que dio la profecía, que es Dios, a través de un profeta o un vidente, existe, ¿verdad? ¿No? Entonces, la profecía tiene como finalidad dos cuestiones. Una próxima, que es advertir de algo que va a suceder si es negativo. ¿Para qué? Para enmendarnos, para evitar que eso se produzca. Y en cualquier lugar, sea positiva o negativa, pues nos apunta al Creador, ¿no? A Dios Todopoderoso, que ve la historia de los hombres desde un eterno presente, ¿no? Desde fuera de la historia y fuera del espacio. Las profecías, muchas son negativas, algunas son positivas. Jesús estaba profetizado que iba a nacer desde el siglo V o VI antes de Cristo. Hay multitud de profecías de los profetas anteriores al exilio que van diciendo cómo va a ser esa profecía, ¿no? Y que en Adviento, por ejemplo, pues leemos muchas profecías del profeta Isaías, que es del entorno del siglo V o siglo VI, que hablaba del Salvador, ¿no? Hay muchas profecías que se cumplieron en tiempos de Jesús y que eran positivas.
se anunciaba también en profecías que Jesús no iba a ser aceptado y que se le iba a dar muerte. En Daniel, por ejemplo. Entonces, hay también un conjunto de profecías que todavía en las escrituras que todavía no se han materializado, no se han realizado. Y de esas, Pero que ya se han dicho previamente. ¿Perdona? Pero que ya se han dicho previamente, me refiero Claro, que sí, profecías, hay mucha gente que nos decía del siglo V, 6 antes de Cristo, del siglo II, 3, profecías post del Nuevo Testamento, del siglo I, que apuntan a unos hechos que todavía no se han realizado en la historia. Esos hechos, el grueso de esos hechos es negativo, es la gran tribulación, es el juicio de las naciones. Jesús lo llamó la gran tribulación. En el Antiguo Testamento se llama el día de Yahvé, el día del Señor, o el juicio de las naciones. Y es el contenido nuclear del Apocalipsis. Por eso cuando decimos esto es apocalíptico, bueno, pues apocalíptico es porque el núcleo del Apocalipsis es ese momento donde se materializarán una serie de profecías catastróficas para el conjunto de la humanidad, pero no es el fin de la historia, es el fin de estos tiempos. Es un momento que dará lugar al tiempo final de la historia, que es lo que en Fátima se llama el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que es como el parteaguas entre estos dos tiempos. Y es lo que abre el paso al reino de Cristo. Jesús, cuando nos enseña el Padre Nuestro, dice, venga a nosotros tu reino. Bueno, pues ese reino por el que pedimos y porque en misa decimos, ven Señor Jesús, ven y no tardes, que decimos en muchas misas y no somos conscientes de ello, es porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó a pedir por el reino, y el reino es que Cristo reina. Y eso no lo vemos en el mundo actual, y tú has enseñado una serie de cuestiones que nos demuestran a todos que el mundo va por mal camino, con la diferencia de que el mal camino hace 80 años, en la Segunda Guerra Mundial, era una guerra convencional, muchas muertes, pero convencional al fin y al cabo. Se tira una bomba en Hiroshima y Nagasaki. El arsenal nuclear de hoy tiene hasta 200 veces la potencia de una bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿por qué se nos dan profecías advirtiéndonos de cataclismos y catástrofes que afecten a toda la humanidad? Para que nos enmendemos, para que evitemos eso. Y por eso siempre la Virgen que se aparece en los últimos 2 siglos viene pidiendo que recemos el rosario, que le hagamos más caso a la Eucaristía, que meditemos la pasión del Señor, que seamos buenos. ¿Por qué? Pues porque como sociedad vamos por mal camino. Y el resultado del mal camino es el precipicio. Entonces, las profecías negativas no se dan para atemorizarnos, se nos dan para advertirnos y siempre van junto con otro pack de profecías que son positivas. Vendrá un tiempo donde habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esto es una profecía que sale en Juan y salen varios profetas. Todavía no se ha producido. La Iglesia no ha hecho más que trocearse y romperse con numerosos cismas y herejías. El lobo pacerá con el cordero, ¿no? De Isaías. Hay muchas profecías que nos suenan, un mundo donde habitará la justicia. Entonces, todas estas profecías apuntan a ese final de la historia, que es un periodo donde será un periodo donde se verá el reinado de Cristo. Será un tiempo de paz, de justicia, donde no habrán guerras, donde de las armas, ¿no? se harán podaderas, o sea, de los arados serán podaderas, creo que dice otra profecía. Entonces, es un periodo, digamos, en palabras de Bernardita Subirus, que es la vidente de Lourdes, en una carta a León XIII, va a ser el mejor momento de la historia de la humanidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que pasar por un túnel. Ese túnel, la gravedad depende de nuestras decisiones como conjunto de sociedad y en particular de los que nos mandan, los que gobiernan. Iba ahí ahora. Un túnel, también conocido como la Gran Tribulación que decías ahora, que está inminentemente llegando, si no ha llegado ya, ¿no? O eso es lo que sostienes tú, Pablo. Pero estamos en manos de alguien que nos gobierna para todo esto, me refiero. La pregunta que se hacía mucha gente y que nos podemos hacer todos, bueno, vale, y ahora que yo esto me entra el miedo, ¿no? Me pongo en pánico después de todo lo que he escuchado, de todas las noticias que me llegan, pero ¿qué puedo hacer? Cuando realmente, en buena parte, esto está en manos de unos políticos, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos del mundo, ¿cómo tenemos que ver esta batalla de bloques? ¿Nos tenemos que posicionar? ¿No nos tenemos que posicionar? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Bueno, en primer lugar, yo creo que como sobre vivimos todo, casi todos en democracias,
donde supuestamente elegimos a nuestros gobernantes, en parte tenemos toda responsabilidad, todos los que hemos votado alguna vez tenemos cierta responsabilidad en los gobiernos que tenemos. Cierta porque luego es verdad que ellos incumplen constantemente sus compromisos electorales, ¿no? Y a nadie en ningún país le preguntan por el presupuesto en defensa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cuestión es que nosotros, yo creo que lo primero que hay que tener es que tenemos que guardar la calma. O sea, las profecías te ayudan, cuando entiendes las profecías y lo que vamos a ver, se nos dan como advertencia a los que pueden cambiarlo, pero a los que no lo podemos cambiar y somos sujetos pasivos de lo que va a suceder, nos dan pistas de cómo actuar y también nos da tranquilidad. Todas estas noticias que a mucha gente ponen nerviosa, cuando ya entiendes el escenario completo y cuando entiendes lo que vendrá después de esa gran tribulación, pues es un escenario que no es tan... O sea, que es bueno. Si hay que pasar por aquí para ver lo que vendrá después, pues bendito sea Dios. Porque lo que vendrá será muy bueno, no bueno, será muy bueno. Entonces, es un drama humano que seguramente no está ni en tus manos ni en la mía evitarlo. Pero en tus manos y en la mía está prepararnos para pasarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Al respecto, perdona, de las que habías mencionado de Rusia y las profecías, sí. En Fátima se anuncia a los pastorcillos en el año 17, entre mayo y octubre del año 17, se aparece la Virgen 6 veces. Se les dice, esta guerra va a terminar, esta guerra era la Primera Guerra Mundial. Y se les dice, si los hombres no cambian, vendrá una guerra peor. Y habrá una señal en el cielo para indicaros que esa guerra va a llegar, ¿no? Esa señal en el cielo fue una aurora boreal que se produjo en el año 38 y que se vio desde prácticamente toda Europa. El norte de España. Te hemos perdido ahí, Pablo. ¿Me vuelves a tener? Espera, Pablo, que se nos ha cortado. Sí, ahora sí. Nos habíamos quedado con... Y la aurora boreal que has comentado. La aurora boreal fue en el 38 y se vio desde España, Italia, para arriba de Europa, todo. Entonces, esa profecía era condicional. Se hace referencia también a Rusia en Fátima, ¿no? Y se dice, vendrá el Santo Padre, vendremos a pedir, dice el cielo, ¿no? La Virgen vendrá a pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y si no se hace, vendrán grandes problemas para el mundo. No se hizo la consagración, Rusia extendió sus errores por todo el mundo. Entonces, Rusia juega un papel importante en las profecías como instrumento de los castigos de Dios. Dice en Fátima la Virgen que la guerra es un castigo de Dios, pero es un castigo provocado porque los hombres no son buenos, ¿no? Porque los hombres son malos. O sea, es el que crea el castigo es el hombre con sus propios actos y decisiones. Lo que pasa es que como Dios puede evitarlo todo, pues en cierta medida es un castigo de Dios. Oye, pero ¿por quién están controlados realmente los poderes que nos gobiernan? Pues por quién están no lo sabemos. Sabemos que están controlados. Esto es, para quien siga las noticias políticas y quiera ver la realidad y pensar un poco, es evidente que el gobierno de Biden, ¿no? De Biden, estos últimos 4 años pasados, Estados Unidos no ha sido dirigida por Biden. Había alguien detrás de Biden porque estaba gaga. Esto es una cosa que casi todo el mundo que haya seguido un poco la política norteamericana se da cuenta de que alguien gobernaba Estados Unidos por detrás de Biden. En Reino Unido, hace unos años hubo varios cambios de gobierno. Una fue Liz Truss, que tuvo a un ministro de Finanzas del Tesoro de Inglaterra, del Reino Unido, negro. Fue el primer ministro de color negro, de piel negra, en la historia del Reino Unido. Duró 2 o 3 meses, porque anunció una reforma fiscal que no gustó a algunas élites, se hizo un ataque financiero sobre la libra y el gobierno de Liz Truss sacó a este ministro a la primera y Liz Truss cayó en acto seguido. Y en España tenemos otra demostración en 2010, cuando Zapatero rompió con todos sus compromisos y anunció los recortes que al final llevaron a su gobierno a caer contra Mariano Rajoy en 2011. Pues esas políticas que aprobó en un día, que las anunció el 11 de mayo o el 12 de mayo del 2010, fue porque en el día 10 de mayo, una subasta de letras del Tesoro, pues España no colocó la deuda. Tenía un tipo implícito
que se descontaba, ¿no? O sea, el tipo al que estaban los inversores dispuestos a comprar la deuda española era tipos de interés propios de un estado fallido de África. La subasta del Tesoro quedó desierta, se suspendió y llegó una llamada telefónica, se le exigió a Zapatero aprobar una serie de medidas, se le amenazaría con algo y Zapatero accedió a hacerse el harakiri. Entonces, esto quiere decir que los presidentes del gobierno de Estados Unidos, de Inglaterra y de España, tres casos concretos, no responden ante alguien que manda más que ellos. Entonces, ¿quién es ese alguien? No sabemos, pero que hay alguien, es indudable. ¿Qué dicen los exorcismos de los últimos años respecto a esto? Bueno, pues esto es muy interesante porque hay algunos exorcistas que le han preguntado a las personas que están en trance, en situación de posesión demoníaca, en el proceso de expulsión de esos demonios, les han preguntado por la situación geopolítica mundial y por quién gobierna el mundo. Y en más de una ocasión se ha dicho que los gobiernos del mundo están sometidos de manera indirecta al poder de Satanás, del demonio, y se menciona en muchos casos a través de la masonería. Esto suena a conspiranoico total porque nos han sido educados, pero bueno, esto está ampliamente documentada la participación de la masonería en multitud de eventos históricos, ¿no? En la Revolución Francesa, en la Guerra Civil Española, en la República Española, en la Revolución Bolchevique, incluso en la Independencia de América, Simón Bolívar pues, fue ocupado por la masonería. Entonces, hay muchas evidencias históricas de que hay sociedades secretas que influyen en los gobiernos. Esto al final hasta lo reconoció Disraeli, Benjamín de Disraeli, fue primer ministro de Inglaterra en el siglo XIX. Dice, oye, es que aquí... Y Tony Blair, cuando era primer ministro británico, impulsó la creación de un lobby, un registro de lobbies en Europa, en la Unión Europea, porque él decía que cuando venía a Bruselas a discutir leyes para la Unión Europea, decía que las decisiones ya estaban tomadas en reuniones discretas, secretas, dijo. Entonces, hay mecanismos donde el poder se ejerce a espaldas de la ciudadanía. Los parlamentos muchas veces son simplemente la sala de teatro donde se representa la función. Una función que ha sido escrita anteriormente. Y Pablo, ¿cómo podemos diferenciar o distinguir las profecías auténticas de las que sí que hemos hablado y las manipulaciones de esos poderes ocultos, como decías ahora, la masonería, etcétera? Pues mira, es muy complicado. O sea, de entrada es muy complicado. Yo cuando escribí el primer libro, de Señales del Fin, lo hice porque yo llevaba muchos años, 3 años, 4 años, leyendo muchas cosas. Y yo ya no sabía, en mi cabeza había muchas cosas, pero no, la fuente se había perdido. Y yo, para distinguir lo que era indudable de lo que es cuestionable, pensando que yo había descartado cosas por el camino que no me parecían muy fidedignas, ¿no? Y escribí el libro para ordenarlo y dejé lo que era indudable. Lo que era indudable es Fátima, que tiene todos los parabienes de la Iglesia, que tiene festividad en el calendario litúrgico y que tenemos una parte de los secretos que han sido publicados y otra que sabemos que no ha sido publicado, pero podemos intuir cuál es por declaraciones de gente que lo ha leído. Entonces, Fátima es indudable que es una aparición verdadera. En Lourdes no se ha dado públicamente un mensaje, pero hay una carta que circula, que se descubrió en los años 90 en los archivos vaticanos, donde escribe Bernadette Subirus a León XIII. Ahí podrías dudar de que esa carta fuera verdadera, que es una manipulación, una invención. Bueno, pues esa carta, que fue descubierta en el siglo XIX, tiene sentido dentro de la lógica de las apariciones de la Virgen María del siglo XIX y XX. Esa carta encaja perfectamente, pero hay que dejarla en stand-by porque haber estado 130 años desaparecida y no había constancia porque la escribió una carta personal a León XIII. Garabandal puedes creer o no creer. La Iglesia no ha dicho que sea una aparición verdadera, pero tampoco que sea falsa. Lo que pasa es que en Garabandal está acompañado, la gente que lo conoce y que le da credibilidad como yo, está acompañada de multitud de hechos extraordinarios, sobrenaturales, que no son humanamente explicables. Levitaciones, éxtasis, a las niñas se les daban medallas, anillos de mucha gente en éxtasis, se lo entregaban hechos un montoncito y las niñas en éxtasis
sin saber a quién se lo daban, iban dándolo y nunca fallaban. O sabían quién era una persona, en éxtasis sabían que una persona vestida de civil, sabían si era una persona normal, un laico o un sacerdote. Y no conocían a esa persona de nada. Entonces, hay hechos que acompañan las profecías. Entonces, las profecías que son verdaderas siempre van acompañadas de algún hecho extraordinario, sobrenatural, donde a la vidente o el hecho de la revelación se le acompaña de cuestiones que no son explicables naturalmente. ¿Cuáles son las profecías que habría que descartar o poner entre muchas comillas? Aquellas donde hay unas palabras, unas profecías pronunciadas, pero no hay algo acompañado de hechos sobrenaturales o, más importante aún, conversiones, ¿no? Porque al final todo esto tiene al final un único objetivo y es volvernos hacia Dios. Entonces, donde se consiguen conversiones, donde volvemos a Dios, que es lo que pasa en Medjugorje, pues eso es que evidentemente Dios está ahí detrás. Al demonio no le interesa que la gente se convierta. Oye, Pablo, mencionabas ahora Garabandal. Hemos recibido muchos comentarios de la gente cuestionando por qué se conecta esta profecía con la invasión de Rusia al mundo libre. Empecemos por lo del mundo libre. La gente se ha tomado mucho a guasa esto del mundo libre. Están completamente el mundo en contra. Esa profecía es del año 60, entre el 61 y 64, creo que es del 62, creo que es, pero bueno, 61, 62, 63, 64. En aquel entonces estábamos en plena Guerra Fría, ¿vale? La Guerra Fría era el comunismo frente a Occidente. Occidente todavía vivía una época, todavía no había llegado la revolución sexual del año 69, ¿no? Y vivía en un proceso de gran crecimiento económico donde todavía la gente mantenía unas virtudes y unos hábitos de vida de una sociedad tradicional que había sido cristiana en Europa, católica en el sur de Europa, España, Francia, Italia, donde la sociedad era sustancialmente diferente a como es ahora, ¿no? La gente iba con corbata a la playa. O sea, yo tengo una foto de mi abuelo que va con una americana a la playa. Entonces, los seminarios estaban a rebosar, las misiones en África Francia mandaba misiones a África a decenas de miles. Entonces había un crecimiento demográfico, un crecimiento económico y un crecimiento de la Iglesia en aquellos años que tenía todavía mucho impulso. Aunque se veía lo que va a suceder. Pero en general todavía podíamos hablar de un mundo libre donde las democracias que no son como ahora, se enfrentaban al bloque comunista, ¿no? Y el bloque comunista, no hay que olvidarnos que fue el gran enemigo que indicó la Virgen en Fátima. O sea, el que iba a extender los horrores por el mundo era Rusia. En el año 17 eso lo dijo en primavera del año 17. En octubre del año 17 fue la revolución bolchevique, que fue pues el inicio del triunfo del comunismo a nivel mundial, que no colapsó hasta el año 90, ¿no? Con lo cual, lo del mundo libre hay que entenderlo en el tiempo en el que se pronunció, ¿vale? Si lo hubiera dicho ahora, pues lo hubiera hecho de otra manera. Dice en Garabandal, dice, el comunismo parecerá dominarlo todo cuando sucedan estas cosas. Bueno, pues el mundo libre que era en el año 60 parece ahora más un régimen comunista, social comunista, que el mundo libre de los años 60 en Europa o en Estados Unidos. Entonces, la Virgen en Garabandal dice que se tiene que producir antes de la guerra, antes del aviso, que es el mensaje, el primero de los 3 eventos que se profetizan en Garabandal, dice que va a haber una guerra, que Europa aparecerá, Rusia invadirá el mundo libre, que el comunismo aparecerá controlarlo todo, que será muy difícil celebrar misa, que el Papa viajará a Moscú. Entonces, esto son señales que nos llevan a visualizar antes cosas que van a suceder. O sea, cuando veamos que el Papa viaja a Moscú, sabemos que esto ya está. Y si no viaja, y si no se produce eso nunca, pues esa profecía puede haber sido verdadera, pero puede haber sido condonada, ¿no? O sea, Dios puede levantar una profecía, una amenaza que no se materializa. Eso es lo que pasó en Nínive con Jonás, el de Jonás y la ballena. Pablo, la gente dice, pero ¿cómo puede Rusia arrasar Europa si ni siquiera ha logrado derrotar plenamente a Ucrania? Pues hombre, es sencillo de entender cuando es capaz de la propaganda de la OTAN. Rusia tiene armamento, tiene el mayor arsenal nuclear del mundo y tiene armas tácticas nucleares que nosotros en Europa no tenemos. Y tiene misiles
que en la OTAN, que ni en la OTAN ni ellos mismos se pueden tener misiles hipersónicos que han sido probados en combate en el año 2025, esta primavera 2025. Desde este mismo año, 2025, Rusia tiene misiles que pueden atacar toda la flota de portaaviones nucleares de Estados Unidos sin que Estados Unidos se pueda defender. Evidentemente, Rusia no lo va a hacer porque sería una declaración de guerra total como la de Pearl Harbor, ¿no? Pero esa capacidad militar existe desde este año. China también tiene. Europa, ningún país de la OTAN tiene esta capacidad de misiles. Y la otra cuestión es lo que te decía antes de las bombas nucleares tácticas. Las bombas nucleares tácticas hay de diferentes tipos, pero hay una muy particular que es la bomba electromagnética. En internet puedes buscar en Wikipedia bomba arcoiris. Un nombre muy bonito para decir que es una bomba que explota de pequeña magnitud, nuclear, que explota en la atmósfera a unos cuantos miles de metros de altura y genera en la zona del radio de acción, genera unas ondas electromagnéticas que rompen todos los dispositivos electrónicos. Eso, hasta donde yo sé, no se ha utilizado en Ucrania. Entonces, en Ucrania, Rusia está llevando a cabo una guerra convencional donde además no tiene intención de hacer mucho daño a las infraestructuras de Ucrania. Cualquiera que se acuerde del bombardeo de Sarajevo, que fue un crimen de guerra perpetrado por los países de la OTAN, o los bombardeos de Estados Unidos en Afganistán, en Irak, en Irán, en Libia, la estrategia militar de Occidente, de la OTAN, frente al de la Unión Soviética es diferente. El mundo antiguo Unión Soviética, Rusia es diferente. Toda la estrategia militar de la OTAN es fuerza aérea, bombardeos muy intensos y muera quien muera, con una gran cantidad de muertos civiles. Los rusos se han negado a hacer esto en Ucrania. De hecho, llegaron los primeros días de la guerra en 2022, llegaron rápidamente a Kiev y se fueron porque había un preacuerdo de paz que se estaba negociando en Ankara, o en Estambul o Ankara, y que un ex primer ministro israelí fue el que dio el chivatazo, el que contó que había sido esa reunión y que Boris Johnson había ido a obligar a Zelensky a rechazar ese alto el fuego. Entonces, si nosotros proyectamos la guerra a Ucrania en Europa, pues evidentemente es imposible. Rusia, si quiere entrar en Europa, lo va a hacer solamente por supervivencia, porque sepa que nosotros vamos a por ellos. Y de hecho, eso está ampliamente teorizado, de que en el mundo occidental queremos dividir a Rusia en 200 nacionalidades. Es una cosa que está escrito en papers del complejo militar industrial estadounidense y que a un presidente polaco en una rueda de prensa lo dijo y rápidamente borraron todos los vídeos porque no estaba muy bien confirmar lo que era una sospecha de Rusia. Entonces, Rusia, por supervivencia, si algún día tiene que decidir entre morir o atacará. Esto es una cosa que cualquiera que escuche las declaraciones de Putin o Medvedev puede tener claro. Rusia no se va a rendir así como así, ni va a consentir que la desmembren. Y en ese escenario es donde va a atacar a Europa y va a hacerlo con armamento nuclear. Táctico, en primer lugar, y posiblemente estratégico en segundo lugar. Pablo, ¿cómo interpretar el papel de Rusia en las profecías para poder hacer una lectura un poquito más detallada de lo que se viene? Hablan, entiendo que no llegan a ese lujo de detalle, ¿no? Pero en las profecías sí que encontramos cómo serán un poco los prolegómenos al gran estallido de la guerra. Por ejemplo, ¿hay alguna conexión entre lo que se profetiza y estas primeras incursiones a través de drones a los países europeos? No, tanto como a drones no se llega. Tampoco sabemos realmente esto de los drones, cuánto es verdad, cuánto es propaganda, cuánto son autoataques, porque se está utilizando muy intensivamente en Rusia y en Ucrania, en los dos lados, y hay unos drones que no tienen, que simplemente son de despistar. Son drones sin capacidad militar que avanzan muchos kilómetros. ¿Para qué? Para que la defensa tenga que gastarse mucho dinero en defender atacando esos misiles. Hacías antes lo de España, ¿no? Que los Kazakhs pueden derribar drones rusos. Pero pues eso es una ruina económica, porque un dron igual cuesta 500 euros, ¿sabes? Y un misil igual cuesta 40.000. Entonces, el primer ataque entre Hamas y entre el Líbano, no, entre Irán y Israel después del atentado del 7 de octubre de Hamas, el primer ataque mandó drones Irán sobre Israel. Calculaban los periodistas que Irán se había gastado en ataques, había mandado drones, todo el arsenal antiguo de drones y algunos drones nuevos. Se habría gastado
no más de 10, 15 millones de euros en el ataque. Y en cambio, Israel se gastó en 2 días 1.000 millones de euros en defensa. Entonces, esto es parte de la estrategia de guerra moderna. Acabar hacer ataques que sabes que van a fracasar, pero como tú no, a priori no sabes si tienen carga militar, si tienen bombas o no tienen bombas, te tienes que defender con lo que tengas. Y eso es un balance de costes muy, muy dispar, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de la preparación de la guerra? Sabemos poco. Sabemos que lo veremos cada vez más inminente. Sabemos que habrá un magnicidio y sabemos que el Papa viajará a Moscú. Prácticamente, yo diría que eso es prácticamente todo lo que conocemos. Sabemos que el ejército ruso va a llegar a Roma. Sabemos que el ejército ruso va a llegar a París. Sabemos que el ejército ruso va a lanzar en París 2 bombas y que prácticamente no van a haber supervivientes. Con lo cual, si queréis ir a Disneyland París, es un buen momento antes de que haya guerra, porque posiblemente desaparezca. Entonces, no sabemos mucho más. Sabemos que van a haber bombas nucleares, sabemos que el ejército ruso va a atravesar Alemania, Polonia y se abrirán 2 o 3 brazos, pero eso ya es cómo se va a desarrollar la guerra. La guerra va a ser muy rápida y la guerra va a tener más muertos que cualquier guerra anterior. Muchísimos más muertos que en cualquier guerra anterior. El papel de Rusia. Aquí lo preguntabas antes y no te he contestado, perdóname. Sí, aquí no podemos ver un planteamiento maniqueo de buenos y malos. Rusia ni son los buenos ni son los malos, porque yo he oído de todo, que van a venir a salvarnos porque en ellos van contra la ideología woke y he visto y que son los malos, que parece que todavía estamos en una película de James Bond, ¿no? De la Unión Soviética. Ni una cosa ni la otra. El planteamiento es que hay quienes nos gobiernan están todos en cuestiones de poder y dispuestos a llevarnos a un cataclismo nuclear si hace falta, con lo cual pues ya se nos pone sobre la mesa que buenos no hay ninguno, malos hay en todos los lados y personas individuales que son buenas estarán en todos sitios, como en todas partes. Serán pocos y con poca capacidad de acción seguramente. Entonces yo creo que la manera de ver esto es verlo, digamos, desde fuera. Mira, saber que todo esto tiene que suceder, como dice Jesús, no os alarméis, ¿no? Levantaos y alzad la cabeza porque se acerca vuestra liberación, dice Cristo en el Evangelio. Entonces, todo esto que va a suceder, esta gran tribulación, es las puertas del mejor momento que hemos hablado antes. Entonces, se nos dan las señales no para vivir agobiados, sino para que cuando vaya a suceder tendremos que tomar acciones. Yo ahora no hace falta que tenga la despensa de mi casa llena de comida a reventar, porque la comida caduca. Pero claro, si la guerra aparece, si hay un magnicidio, ya los rumores de guerra ya son muy elevados y el Papa plantea ir un viaje a Moscú, ese día vete al supermercado, compra mucha comida y, porque no sabes cuánto tiempo, si hay una guerra en Europa, es lógico pensarlo, no va a haber, las cadenas de suministro se van a cortar. Entonces, posiblemente, si hay una guerra a gran escala en Europa, si no tenemos suficientes suministros en casa de alimentación, galletas, tomates, espaguetis, cosas estas, pues tendremos que ir todas las semanas a comprar y todas las semanas igual no podemos ir a comprar, porque tampoco van a racionalizar el combustible. Entonces, esto simplemente es aplicar el sentido común a yo dependo todo, mi bienestar depende de que el sistema se mantenga y de que el gobierno me mantenga todas las cuestiones como yo creo que tienen que ser, o si realmente este escenario que será, humanamente es imposible de pensar que esto va a suceder. Pero como está revelado, yo he hecho el ejercicio de dar por sentado que la revelación es cierta y plantear si lo que sabemos a día de hoy de geoeconomía y geopolítica y armamento militar puede explicar lo que está profetizado, y sí que lo explica. Entonces, si esto se acerca, Pablo, entonces, con calma, uno tiene que prepararse un poco. Pero tampoco... Pablo, has comentado... 2 o 3 meses va a durar la guerra, no va a durar más. 200 días, ¿no? Decían. Oye, has comentado... Yo creo que menos. Oye, has comentado varias veces lo de el Papa viajará a Moscú. Este va a ser uno de los grandes síntomas de que la cosa comienza. Por conectarlo un poco con lo que hay de trasfondo en eso y echando un poco mano de memoria de la última conversación que tuvimos. Hablaste de la consagración de Rusia que hizo el Papa Francisco al Inmaculado Corazón de María. ¿Puedes explicarnos un poco esto? 22 o 23, sí. El 22. Explícanos un poco en qué consistió esa consagración y por qué es importante con el relato de los hechos que vengan después.
Pues muy sencillo, porque sabemos que eso fue una petición que se le hizo a los pastorcillos de Fátima en 1917. Se dijo que vendría la Virgen a pedir esa consagración. Esa consagración se pidió en el año 41, creo que fue, cuando Sor Lucía vivía en Tui, en Pontevedra. Se le cursó a Pío XII. Pío XII no consagró el mundo de esa manera, hizo otra consagración, pero no mencionó a Rusia. Juan Pablo II hizo otra consagración del mundo. El único que ha hecho la consagración mencionando a Rusia y a Ucrania fue Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco ha Espera, leído, que te hemos perdido aquí, Pablo. Decías, el único papa que ha hecho la consagración de tal como la Rusia y pidió la Ucrania. Virgen, mencionando a Rusia, fue Francisco, el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque él ha leído el de Secreto de Fátima completo, no lo que se ha publicado que tenemos acceso a todos. Y en esa versión del secreto, según los que lo han leído, se menciona a Rusia. ¿Vale? Entonces, no es la única guerra que hay en el mundo, ni ahora en la actualidad. Ahora tenemos muchas guerras activas. Tenemos en Somalia, tenemos la de Irán con la de Israel, el otro día que atacó a Doha, ¿no? A Emiratos Árabes, a Qatar. Muchos polos con guerras ahora activas y que han habido, pues desde el año 17, desde el año 41 han habido muchas guerras, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué solamente un papa ha consagrado a los contendientes de la guerra que actual entre Rusia y Ucrania? Pues solo es una explicación posible y es porque esos dos países están mencionados en el secreto de Fátima. Y al producirse el estallido de ese conflicto, Francisco sabía que el cumplimiento del tercer secreto es inminente. Por cierto, en Garabandal se dice que eso sucederá cuando pasen 4 papas. Dijo 3 papas, pero uno durará muy poco. Eso lo dijo el día que murió Juan XXIII. Después de Juan XXIII vino Pablo VI. Juan Pablo I, que es el que duró poco. Juan Pablo II y Benedicto XVI. Lo que dice la evidente es que a partir de Francisco es cuando esto va a suceder. Francisco ha muerto, no quiere decir que tenía que suceder en tiempo de Francisco. Si va a hacer es que eso pasaba. Y desde tiempos de Francisco ya estamos en estos prolegómenos que algún momento explotarán por algún sitio. Ese secreto de Fátima, para el que se haya perdido un poco, decía un poco lo mismo que Garabandal, ¿no? Que Rusia invadiría el mundo libre. Bueno, y habla de una gran destrucción, de que millones de personas morirán en segundos. Es si a quien le interese mucho, en mi libro hay un capítulo entero dedicado a la explicación de qué sabemos de la versión completa de ese secreto, la parte que no ha sido revelada, pero para resumir mucho, hay una versión de ese secreto, de la parte no revelada, que se difundió en el año 63, la crisis de los misiles, lo comentamos otro día, se le mandó una copia de la versión diplomática a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Esa copia está en internet disponible y se llama la versión diplomática del tercer secreto de Fátima. La podéis buscar y que la encuentres sabrá Sí. de qué va el tema. Sí, dejaremos de todas formas en comentarios, Pablo, tus libros, porque mucha gente, pues entiendo que querrá profundizar un poco más, ¿no? De lo que podamos contar aquí en el podcast. Pablo, por mover un poco de tema y hablando de cuestiones más allá de Rusia, Ucrania y Europa, según el Global Peace Index de 2025, el mundo atraviesa su momento de mayor número de países involucrados en conflictos estatales desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, desde el 45 no habíamos estado en una situación con tantos países involucrados en conflictos armados, ¿no? Mi pregunta es, ¿crees que todas estas guerras, lo que está pasando en Gaza, el genocidio, ¿no? No sé si tú lo consideras así, genocidio o no, semánticamente ahora me explicas un poco si eso también tiene algo que ver. Cuéntanos un poco también cómo el mundo árabe se está uniendo y por qué crees que esto sería una señal inminente de lo que tiene que suceder. Bueno, yo también he oído, además de genocidio, infanticidio, porque, claro, la edad media de la población en Gaza es de 20, 21 años. O sea, creo que más del 50% de la población son menos de 14 años. La ONU ha estimado en más de 600.000 los muertos en lo que llevamos de guerra, y eso es un completo genocidio. O sea, es aniquilar a la población con la excusa de que o son todos terroristas o lo van a ser. Esto es lo que se le puede escuchar a cualquier miembro del gobierno de Israel, cualquiera que vea cortes directos del gobierno, de algún miembro del gobierno de Israel,
esto lo escucha con total naturalidad, ¿vale? Entonces, esto a nosotros nos parece una barbaridad. Esto imagínate que hemos tenido terrorismo en el País Vasco y que Felipe González, en vez de haber hecho los GAL, ¿no? Mr. X, porque yo creo que en España ya nadie tiene duda que sepa de quién era la X de los GAL, ¿no? Aunque nunca ha sido reconocido. Pero bueno, tú imagínate que no, es que vamos a ir a un pueblo de estos donde hay muchos etarras, donde gobierna Bildu, y vamos a matar a 100 niños. O a 1000 niños, o a 20.000 niños, o a 50.000 niños. Oye, o a 300.000 niños en el País Vasco. Tú imagínate a quién en su sano juicio le parecería esto normal. Pues a nadie. Entonces, esto es un genocidio con todas las de la ley. Es aniquilación de conjuntos de población por motivo religioso o de etnia o político, ¿no? Con lo cual entra en la definición de genocidio completamente. Estamos se le está yendo de las manos. Yo creo que ya se está yendo un poco de las manos y los países de Occidente pues empiezan a reaccionar un poco, ¿no? Esta semana pues varios países han anunciado que van a reconocer el Estado de Palestina a buenas horas mangas verdes. Pero bueno, la realidad es que ves los mapas desde hace mucho tiempo y había una clara intención de arrasar con aquello y de crear ¿visteis el vídeo ese que circuló, una simulación con inteligencia artificial que hizo Elon Musk y Trump y se veía la Ribera Gaza como si fuera la Ribera Maya? Bueno, No, pero la es un vamos a vídeo poner. que la primera vez que lo vimos dijimos, qué Riviera de barbaridad. Pues ya han afirmado el ministro de Finanzas de Real que ese es el plan, que hay un plan en la mesa de Trump para crear una zona de vacaciones en Gaza. Entonces, esto es tan escandaloso que en el mundo árabe, que siempre ha habido una tensión muy importante entre las corrientes chiíes y sunitas del Islam, chiítas es Irán. Sunitas, el principal país es Arabia Saudí en la zona, Pakistán también. Entonces, ahora de repente ha sucedido el último año, se han alineado Irán con Arabia Saudí de la mano de China y Arabia Saudí acaba de firmar un acuerdo la semana pasada, hace 2 semanas, con Pakistán de defensa mutua, con un acuerdo tipo el de la OTAN, del artículo 5 de defensa mutua de los socios. Entonces, se están formando ahora unas redes de relaciones militares y de defensa mutua entre los países que hasta hace año y medio no se hablaban, Irán y Arabia Saudí en particular, a través de Pakistán y con China, que esto solamente se puede explicar por lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Entonces, que el mundo ahora se una, pues puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Además, Pakistán tiene bombas nucleares, Israel tiene bombas nucleares. Se habla de bombas nucleares con mucha alegría últimamente. Sabemos desde tiempos del profeta Isaías, siglo VI antes de Cristo, que esta guerra, que estos tiempos tienen que ser inaugurados con una guerra que involucraba a Israel con Persia, con Irán. Eso aparece en el profeta Isaías y el profeta Ezequiel, si no me equivoco, creo que es en Ezequiel 38 y 39, hablo de memoria, tendría que consultarlo, pero en Ezequiel 38 se dice, oye, se habla de Israel, de qué va a suceder, llegará a Israel y se enfrentará a Persia. Pero es que cuando define Israel por primera vez, dice, una nación que vino, se asentó de todas las partes del mundo, se asentó sobre las colinas de Israel. Sí, esta es la profecía, perdón Pablo, que nos han comentado varias veces, la de Gog y Magog. La de Gog y Magog, efectivamente, Gog se ha entendido toda la vida que es Rusia, es un país del extremo norte. Eso es lo que está en el norte de Israel, hacia arriba, es Rusia. Pero cuando se habla de Israel, se le menciona con una descripción en el capítulo 38 de Isaías que coincide con esto. Es una nación arrebatada de la espada, una gente que vino de todo el mundo, se sentó sobre los montes de Israel. O sea, ¿qué es lo que han hecho los sionistas? Venir desde el año 48, desde el año 45 a Israel, empujar a los habitantes naturales del lugar con la espada. Es gente que venía de todas partes, se asentó sobre las colinas de Israel y ese es el Israel que describe que tiene que suceder esto. Entonces, tanto lo de Gog, que es el reino del norte, como Persia, como Israel, el Israel actual definido de esta manera, son los elementos que ya en el siglo VI a.C. se dijeron que tenían que formar parte de estos tiempos convulsos que anteceden la gran tribulación. O sea que sí que ves una conexión clara, ¿no? Con toda esa unión del mundo árabe y lo que está pasando en Rusia. Bueno, de hecho, Rusia, los movimientos también de Rusia con China, China con Arabia Saudí, con Pakistán,
O sea, se empiezan a formar Bueno, muchas con Corea del alianzas. Norte, ¿no? También, con Corea del Corea del Norte. Norte, que va un poco más a su bola, pero también está alineado en este bloque, también tiene bombas nucleares desde no hace tantos años. Entonces, la situación geopolítica es que encaja muy bien con lo que se nos relata en la Biblia y en visiones de videntes del siglo XX, numerosos videntes que hablan de la invasión de Rusia. Vemos que son Oye, guerras que se producen síncronamente, pero que tienen una relación indirecta entre ellas. Oye, pasemos a hablar sobre el tema de la preparación, supervivencia en este escenario, ¿no? Mucha gente nos preguntaba, oye, pero ¿qué decís? ¿Qué estáis hablando de tener oro si en una crisis como estáis relatando no habrá ni agua, ni comida, ni oficios de trueque, ni habrá absolutamente nada, ¿no? Creo que ahí nos faltó dar un poquito más de contexto, así que todo tuyo, Pablo. Bueno, lo dejamos para el final y si ya se nos ha hecho el tiempo encima. Evidentemente, o sea, todo esto partimos del principio, ¿no? Las profecías se nos dan de Dios para que nos enmendemos y cambiemos en la medida posible. Y se dan no para asustar, sino para que si lo intentemos evitar y si no se evita, para minimizar el impacto y estar preparados. Y vivirlos con tranquilidad y con esperanza, como dice Cristo, ¿no? Alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Yo creo que ya el mundo en el que vivimos, para casi todo el mundo, nos damos cuenta que es una especie de semi-esclavitud, es un mundo que mejor que cambie la película bien, porque esto ya va muy mal. Y por lo tanto, esto, para el que cree, ¿no? En Dios, en Jesucristo, tiene un elemento fundamental de su preparación, es la vida de todo cristiano en cualquier momento, que es oración, es vida sacramental, es confesión, es acudir a la Eucaristía, rezar el rosario, es tener oración personal en silencio, ¿no? Sin música, sin lectura, no, oración personal directa entre tú y el Señor. Eh, es vivir, meditar esas cosas a la luz de las profecías que nos hablan de la esperanza cristiana, ¿no? O sea, todo esto va a suceder, pero lo importante es lo que viene después, ¿no? O sea, el plan de Dios no, o sea, los hombres no somos capaces de romperle, de torcerle el pulso a Dios. O sea, el plan de Dios se va a realizar en esta tierra, como así lo ha prometido en Cristo cuando andó por este mundo, y ese plan se podrá pasar mejor o peor el camino, pero que va a llegar es indudable. Entonces, hay que vivir con esperanza, hay que vivir una vida sacramental y una vida de oración. Rezar el rosario, que es lo que la Virgen viene pidiendo en todas sus apariciones del siglo XIX y siglo XX. Esto es el núcleo, ¿vale? Como decía un cuñado mío, sal de casa con los calzoncillos limpios y confesado. Entonces, con eso vivirás tranquilo, ¿sabes? Lo que peor que te puede pasar es que te mueras y ya está. O sea, vive con tranquilidad. Esto no es para vivir Pablo, agobiados. el auge, bueno, no hemos hablado del asunto Charlie Kirk y demás, no sé si esto también entraba dentro de una profecía. Yo recuerdo que sí que hablaba en una de las profecías del asesinato de un gran líder mundial, no sé si sería el caso de Charlie Kirk, pero bueno, a lo que iba y comentamos un poco el tema, ¿crees que el auge de cristianos en Estados Unidos, del cristianismo en general, también podría estar explicando un poco esta parte de espiritual? Bueno, a ver, ¿Cómo lo ves? vamos a ver, lo de Charlie King me cuesta considerarlo un líder mundial, ¿vale? Creo que está dentro de, oye, guerras y rumores de guerras, ¿no? O sea, tiene que haber, para llevar a esta situación que va a desencadenarse, las profecías lo que dicen es que van a haber disturbios civiles, conflicto, mucha conflictividad antes antes de esa guerra final. Entonces, en Estados Unidos, yo no lo conozco muy bien en la situación de las iglesias, lo que sí que hay en el mundo es, digamos, una renovación carismática, ¿no? En todo el siglo XX, especialmente en el siglo XXI. Entonces y sí que hay alrededor de las apariciones de la Virgen muchas conversiones sorprendentes para quien haya conocido historias. Entonces, yo creo que se está preparando algo. Entonces, tanto para mal como para bien. Esto todo requiere una preparación humana y el lado que va a luchar del lado del Señor, de la restauración, que llama el segundo libro, pues también se está preparando, ¿no? Y eso son conversiones de gente que estaba alejada y se va acercando. El mundo del cristianismo americano, ojo, porque en el mundo del protestantismo está muy vinculado al sionismo y escuchas cosas raras, ¿no? El pueblo de Israel es el pueblo de Dios y por lo tanto lo que hacen en Gaza, perfecto, Dios lo quiere. Bueno, pues esa gente tiene que formarse un poquito mejor. Entonces, el punto
que estábamos comentando es que en todo esto, pues sabemos cosas con pinzas, hay que vivir con tranquilidad, hay que prepararse, como hemos dicho, espiritualmente, y la parte material que preguntabas antes, pues mira, Protección Civil de Austria o de Alemania te dicen, pueden haber grandes apagones que duren hasta una semana. Sobre todo quien vive en pisos altos tiene que tener agua embotellada en su casa. Si tienes una despensa, tener 100 litros de agua embotellada en botellas de 8 litros te cuesta 3-4 euros. Entonces, quien tenga, pues, y te dice la Protección Civil, si se va la luz, pon el tapón y llena la bañera. Entonces, estos son cosas que, además tuvimos un apagón, ¿no?, en junio, son cosas que cualquiera puede hacer de coste muy barato. El tema de la comida, yo viví tranquilos, que si vemos realmente la profecía de Gravandal es cierta, veremos avisos muy alarmantes de que la guerra va a empezar y seguramente volveremos a hablar. Y en ese caso, pues seguramente hay que hacer una compra para 3 meses, para lo que puede durar un conflicto donde las cadenas de suministro tengan problemas. ¿Que no lo necesitas? Mejor. Si lo necesitas, pues te vas a vivir con más tranquilidad. El tema del oro, pues simplemente es una cuestión superior, el siguiente nivel. Pues el patrimonio que tenemos nos estamos adentrando en la mayor crisis financiera de la historia. Estos son otros los temas que apuntan a que todo eso tiene que explotar, ¿no? Y si tú quieres vivir con tranquilidad y con paz y con sosiego, pues es mejor que no dependas, toda tu riqueza no puede desaparecer o puede ser confiscada porque es financiera por el gobierno en cuestión de días, sino que puedas vivir por tu cuenta. Entonces, tener 3.000-4.000 euros en efectivo escondiditos, pues es una buena técnica, porque las redes de telecomunicaciones pueden bloquearse, ¿no? Puede haber un gran apagón y el dinero te puede dar tranquilidad. Y el oro y la plata, pues llegado el caso, pues te dan tranquilidad, pero yo creo que la tranquilidad fundamental es lo que habíamos dicho el primer punto, de vivir en gracia y tener una relación cercana a Dios. Y si no crees, pues aprovechar para escuchar esto atentamente y, como dijimos, conforme se vayan cumpliendo las cosas y vayamos acercándonos más a los hechos profetizados, y cuando estalle la guerra, pues sabremos lo que hay que hacer. Y cuando estalle la guerra, pues habrá que prepararse una buena confesión, porque sabemos cómo va a terminar la guerra. La guerra termina con el aviso. Y el aviso es que todo el mundo vamos a ver nuestra conciencia, nuestra alma, como la ve Dios. Vamos a ver todos los pecados que hemos cometido y el bien que no hemos hecho. Los pecados de obra y de omisión. Entonces, eso habrá que prepararse, pero lo podemos dejar para más adelante. Hay gente que también se ha lanzado a dar sus propias profecías o a aportar sus propios puntos de vista. Hay gente que nos decía, lean las psicografías de Parravicini, donde sale todo, Rusia, Estados Unidos y China van a traer la Tercera Guerra Mundial, en Medio Oriente se van a matar entre ellos por no aprender y seguir guerreando, la guerra mundial se va a detener por la llegada de un asteroide que va a caer del Caribe. En fin, aquí ya no sé si entramos un poco también en bueno, mira, Parravicini es alguien que yo tengo medio estudiado, es una persona muy curiosa, y lo que sí que es indudable es que él dibujaba. Él hacía dibujos muy raritos, con comentarios, donde todos lo has de decir, pues él hacía psicografías, que llaman, es un dibujo un poco raro donde ponía un comentario, ¿no? Y hay muchos de ellos, y hay cosas que se han cumplido muchas décadas después de que las dibujara. Entonces, oye, pues son para estar atentos, sí, pero no aportan nada más de lo que hemos hablado. O sea, seguro puede que sean ciertos. Si yo, como a Parravicini no le conozco su vida, de dónde vienen sus profecías, Nostradamus, pues mira, yo escucho cosas, pero no le doy ninguna validez. No quiero decir que sean falsas, pero para mí, como no puedo creer en todo, solamente creo en lo que me da certeza. Lo que me da certeza es que las revelaciones estén acompañadas de cuestiones sobrenaturales indudables. Parravicini tiene pinta de que lo que dice encaja con todo este escenario que hemos hablado. ¿De dónde saca sus fuentes? No lo sabemos, o sea, no tenemos ni idea, pero encaja muy bien todo esto. Bueno, este hombre pintaba un oso, no sé qué historia, ¿no? Sí, no, pintaba muchas cosas, tiene cientos de dibujos y cosas que ya han sucedido, ¿eh? Lo de ir a la luna creo que también lo tiene, el tema del tocadiscos, hay muchos aparatos electrónicos que él dibujó, en la televisión creo que también la profetizó, o sea, claro. Es un tío particular. Muy conocido en Argentina, más conocido que en España. Yo creo que es una manera también para ofrecerle un poco a otros públicos que igual no crean tanto en las profecías marianas o en lo que tiene más una vinculación con la fe cristiana, pues hay gente que también se ancla, ¿no?, en otro tipo de No, pero fíjate, pronunciamientos. lo que dices es así, ¿eh? Hay gente de todas las tendencias
que ven que el mundo tal como está llegando a un fin de ciclo. O sea, esto lo vemos. Yo empecé a ver todo esto cuando estudié economía. Yo, mucho tiempo después llegué a las profecías. Yo veía que el colapso económico es una cosa que tenemos en la mesa y que en algún momento estallará. Y yo llegué por ahí. Luego se cruzó Granander por mi vida y me cambió. Hay gente que no tiene fe, pero los que no tienen fe, cuando todo esto no sea una teoría, sino que empieza a suceder, se tendrán que plantear en serio muchas cosas, ¿no? Porque todo esto, pues lo hemos dicho al principio, porque todo esto se da para una cuestión y el pase de la tribulación depende mucho de nuestra respuesta personal, en ese caso sí, de cómo estamos nosotros dispuestos de cambiar nuestra vida para vivir en ese reino de Cristo. Mucha gente nos ha preguntado por esto que vemos en pantalla. Pablo, como Precio del oro. economista, como... Sí, Precio como del oro y precio economista, de la tú... plata, que se podrías poner. Sí. Pues mira, ¿Tú qué lectura haces de esto y por qué crees que tiene una conexión los acontecimientos geopolíticos con esta subida? bueno, el precio del oro refleja realidades geopolíticas. Cuando tú analizas largos ciclos de precio del oro, no responde tanto a cuestiones económicas como a cuestiones geopolíticas. Ahora, este crecimiento del precio del oro responde a una realidad geopolítica que tiene mucho que ver con China y con Rusia, con la crisis fiscal en Occidente y la desconfianza del sistema monetario de dinero fiat, ¿no? De dinero que no está respaldado por nada real y que simplemente los gobiernos le dan a la maquinita de imprimir. Ese es el origen de la inflación. ¿Por qué tenemos tanta inflación? Porque los gobiernos imprimen mucho dinero. ¿Para qué? Para pagar sus deudas. Entonces, el incremento de dinero lo que hace es que el poder adquisitivo del dinero baja. Y si el poder adquisitivo del dinero baja, el precio del oro medido en unidades de euro o de dólar sube. Sube simplemente porque en el mercado hay más dinero. Ahí es como cuando hay una gran cosecha de naranjas, el precio de la naranja baja. O si hay poca aceituna, ¿no? Como en los últimos años, el precio del aceite de oliva se dispara porque hay menos producción. Entonces, si el precio del oro, el precio del dinero, cada vez hay más dinero, su poder de compra es menor. Entonces, el oro está reflejando, esto podría dar para mucho tiempo de conversación, pero básicamente está reflejando la desconfianza en el sistema monetario actual de dinero fiat y la posible evolución hacia otro modelo, un reseteo monetario, donde el oro y posiblemente la plata tengan un papel importante. El precio del oro ha subido y va a seguir subiendo, pues, quitando que hayan ajustes transitorios, porque todas las subidas, como se puede ver en el gráfico, tienen momentos de bajada, de pequeñas correcciones. El precio del oro, yo aquí apostaría a que lo vamos a ver en menos de 24 meses. En menos de 18 meses puede subir otro 50%. Lleva un 50% de subida este año. A 4.000 euros la onza puede llegar fácilmente este año. Y aún así, si tú miras cuánto ha crecido la masa monetaria frente a cuánto ha crecido el precio del oro, el oro tiene para subir mucho espacio. Y la plata todavía mucho más. La plata está ahora en 120 euros el gramo, más o menos, 1,2 euros el gramo, ¿no? Y bueno, pues se va a ir a 1.200 euros el kilo, más o menos, 1.100 y pico debe estar. Sí, Esto está en lo tenemos onzas, aquí. ¿no? 38 euros la onza. Eso son casi 1.100 y pico euros el kilo. La plata, pues es muy fácil que se multiplique por 2, por 3 o por 4 conforme el mercado pues vaya avanzando en estas tensiones geopolíticas, vayan aumentando, que tienen su partida contraria en toda la cuestión monetaria y el gran reset que nos anunciaron, ¿no? ¿Os acordáis que hablaron de el gran reset como aquello de no tendrás nada y serás feliz? Bueno, pues lo de no tener Sí. nada lo pueden conseguir, lo de ser feliz, como no nos obliguen o no nos droguen, eso no lo pueden conseguir. Oye, Pero Pablo, ¿le puedes explicar un poco a la gente, porque aunque sea un poco historia de la economía, yo creo que es importante para entender esto que comentabas de el gran déficit fiscal, ¿no? O la gran irresponsabilidad por parte de los políticos emitiendo moneda, el Tratado de Bretton Woods, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué se toma esa decisión de abandonar el patrón oro y por qué crees que ahora estaríamos como muestran las bueno, cifras y las de manera muy gráficas? sencilla, a ver si lo consigo. Lo que siempre ha sido dinero en toda la historia de la humanidad ha sido el oro y la plata. Más la plata que el oro, porque la plata tiene un valor más
pequeño. Históricamente, una relación de 12 onzas de plata, 12-16 gramos de plata, era una onza de oro, ¿vale? Esto fue así desde la antigüedad, desde Babilonia, Mesopotamia, hasta el siglo XIX. Roma, el Imperio Español, el inicio del Imperio Inglés y del Imperio Holandés, más o menos una situación de estabilidad donde el oro y la plata eran la moneda. Nacen los billetes eran un cheque donde tú podías operar con el dinero, con el cheque, y si querías el oro, vas al banco y te lo cambiaban por oro. Así funcionaba el inicio del sistema monetario de papel, el papel moneda. En el siglo XVIII empezó así. Siglo XVII, con la Compañía de Indias holandesa, siglo XVIII, empieza a nacer este mecanismo con sus primeras crisis. En el siglo XIX nacen los bancos, nacen ya con el mundo con el triunfo del liberalismo, de la revolución liberal, se crean los bancos y lo primero que se hace es quitar a la plata de juego. Se saca la plata y por lo tanto la plata tiene un valor mucho menor, mucho más bajo del que tenía históricamente respecto al oro. Pero el oro sigue subiendo porque el oro sigue siendo lo que respaldaba al billete, al dólar, a la libra, a la peseta. Cuando habían operaciones entre países, en vez de estar moviendo oro constantemente, llevaban acuerdos los países y decían, mira, todas las operaciones que tengamos que liquidar entre Estados Unidos y España, o entre el Reino Unido y España, las liquidamos a final de año moviendo el oro entre tu banco y el mío. Y al final dijeron, oye, el oro lo vamos a dejar, una cantidad de oro lo vamos a dejar en Londres, otra en Nueva York, y a final de año diremos, oye, dale 10 kilos de oro a Francia, o dale 100, ¿vale? Entonces, se liquidaba por diferencias el conjunto de operaciones del año. Las diferencias entre los países, los saldos comerciales se liquidaban moviendo el oro de una caja a otra. Esto, después de la Guerra Mundial, se dispara el gasto militar, el gasto de los estados, y los países tienen que emitir mucha deuda y empiezan a manipular el dinero. Por lo tanto, se rompe el oro, la gente sabe que el oro vale mucho más de lo que vale en teoría. Y ahí se rompe el sistema originario anterior a la Segunda Guerra Mundial y nace Bretton Woods, que es un acuerdo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, donde se dice que el dólar va a ser la única moneda que realmente siga manteniendo una paridad con el oro. Entonces, durante los años 40, de los 40, final de la Segunda Guerra Mundial, año 71, la gente compraba dólares, vendía dólares y liquidaba diferencias en dólares, y si Francia quería liquidar sus reservas de dólares, iba a Nueva York y pedía, toma todos estos dólares, dame mi oro, ¿vale? En el año 71, con la guerra de Vietnam, se dispara todavía más el gasto militar y Estados Unidos tiene que romper la convertibilidad. Se queda con todo el oro de Estados Unidos y a cambio a partir de entonces dice, coger el dólar, que es lo único que no os voy a dar nunca más el oro. Ahí empieza una dinámica donde todos los gobiernos del mundo empiezan a imprimir dinerito. Imprimes dinero, imprimes dinero, imprimes dinero para pagar el gasto en defensa, el gasto en sanidad, el gasto en educación, todos los gastos. Como las democracias consisten en ofrecer dinero a los votantes para que te voten, pues cuanto más llegan los gobiernos y llega una crisis y se resuelve con más dinero. Eso es hacer poco a poco que los precios suban. Por eso las casas valen tanto ahora. Porque si tú lo miras en unidades de oro, en onzas de oro, la casa no cambia tanto de precio entre el año 40, 60 y 2025. Hay picos, hay movimientos porque reflejan la crisis inmobiliaria, ¿no? Pero es más estable, o sea, hay muchos el precio del barril de petróleo o del inmobiliario responde, la relación con el precio medido en vez de en euros o en dólares, medido en oro, es bastante estable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora tenemos estados donde las perspectivas a futuro son de mucho más gasto, de menos recaudación, de déficits estructurales, de gastar más de lo que se ingresa. Eso es incrementar la deuda. Es decir, que el dinero, el dólar y el euro vale menos. Y eso cada vez sabemos que a futuro va a seguir siendo así y cada vez peor. Entonces, la gente que conoce esto, los bancos centrales, cada vez desconfían más de la economía mundial y lo que están haciendo es prepararse. ¿Cómo? Comprando oro. Entonces, los bancos centrales de muchos países del mundo llevan 2, 3 años haciendo grandes compras cada año de oro, algunos incluso de plata. ¿Por qué? Porque si el sistema de confianza sobre el que se asienta el sistema monetario actual, donde el dinero no es más que una promesa de pago, si esa promesa vale menos porque tú estás quebrado realmente, no me vas a pagar lo que me debes. Y la gente, cuando empieza a desconfiar, se empieza a preparar. ¿Con qué? Con lo que sabe que es dinero. El oro es dinero y la plata es dinero. Por eso el oro y la plata suben y por eso van a seguir subiendo. Es una inversión segura. Vamos, no hay esto es, lo que no sabemos es cuánto subirá, pero que se va a subir es indudable.
Ujú. Oye, ¿y la paradoja de que las bolsas mundiales estén en máximos históricos y el oro también? ¿Esto a qué se debe? A motivos diferentes. Las bolsas están en máximos históricos, como las casas, porque hay mucho dinero en el mercado, hay mucha liquidez y, por lo tanto, los bienes expresados en unidades monetarias, dólares o euros, cada vez valen más unidades porque el dinero vale menos, ¿vale? Lo que hablábamos antes. Entonces, las bolsas están Ujú. máximos porque estamos en máximos de impresión monetaria. Las casas están en máximos porque ha habido mucha inflación. La cesta de compra, tú tienes un carro en Mercadona hace 5 años costaba 100 euros, no llegaba a 100 euros, 80, 90, 100 euros. Ahora yo, de 200 cuando lo lleno, no bajo casi. ¿Por qué? Todo esto es una cosa que todo el mundo vive, ¿no? En su día a día. Eso es porque el dinero cada vez vale menos. El oro puede tener un componente pequeño que afecte, que es esta inflación, pero lo que el oro está indicándonos es que conforme aumenta el precio, aumenta el volumen de transacción. La gente que está comprando oro lo está haciendo por protección. Y por protección te da igual pagar uno que dos, porque lo que subyace en la mentalidad, el pensamiento de quien está comprando oro, bancos centrales y grandes inversores y inversores particulares, es: este es mi seguro de vida. Si no tengo una, dos, 10 onzas de oro, igual dentro de 10 años no tengo nada. O lo que tenga depende de que pase por el aro que me ponga el gobierno en su momento. Y como yo quiero mantener la libertad y mi independencia de lo que diga el gobierno de turno en el momento menos adecuado de la historia de la humanidad, si yo quiero ser capaz de desenvolverme con mis propias decisiones, tendré que tener mi dinero. Y mi dinero, si está en un banco, me lo pueden poner en un corralito, me lo puede intervenir el gobierno, los fondos pueden hundirse por la mitad. La bolsa en Estados Unidos en el cricket del 29 cayó un 90% en 2 o 3 años. Entonces, esto es un escenario que puede suceder ahora. ¿Por qué? Porque la economía mundial, lo que sostiene la economía mundial son promesas de que basadas en el dinero fiat, y todas las promesas que se hicieron hace 10 años se han incumplido, con lo cual, y sabemos que las próximas 10 años se van a incumplir. El dinero sabemos que va a valer menos dentro de 10 años. El euro ha perdido el 90% de su valor desde que salió respecto al oro. ¿Por qué el oro ha subido mucho? Ujú. No, porque el euro ha perdido valor Ha bajado. día tras día. Y la inflación real es mucho más alta que la que se dice en la televisión. La televisión nos cuentan el IPC ha subido este mes, no sé cuándo. Bueno, pues la definición del IPC la han cambiado en los últimos 50 años, la han cambiado 60 veces, por ahí. ¿Por qué? Para que sea Ujú. la inflación que se publica sea mucho más baja de la que realmente es. Sí, nos dicen un 2, pero realmente estaríamos hablando prácticamente de un 8% anual, ¿no? Ahí estamos, justo. Ujú. Entonces, cuando conoces estas dinámicas, que son al margen de lo que conoce la mayor parte de la gente en el día a día, entiendes por qué lo está subiendo y por qué los bancos centrales están comprando oro. Porque están preparando. China es el número 1 comprador de oro del mundo. Ujú. Es la estocada En al dólar fin. que le quieren dar. Sí, porque el dólar está ahora completamente en mínimos. O sea, que la gente dice, claro, la bolsa está subiendo, el SP 500 sube, ¿no? Pero sin embargo, vemos que el dólar pierde valor. Por lo tanto, las gallinas que entran por las que salen. Para algunos sí, para algunos ganan y otros pierden, pero básicamente lo que hay de fondo es un problema monetario. El problema de la economía mundial más importante de fondo es el problema de la moneda. El sistema de la moneda que nos hemos inventado del año 71, de un dinero sin respaldo real, es un juguetito para políticos, un juguetito para políticos irresponsables. Y esa historia termina mal. La historia termina en grandes termina como en la Alemania de Weimar. Todo el mundo habrá visto en los libros de historia los alemanes llevando una carretilla llena de billetes para comprar el pan, porque el papel Sí. de los marcos en la República de Weimar no valía nada. Esto ha pasado en la historia en Venezuela hace unos años, la inflación del 2000%, o sea, en Argentina. El político irresponsable tiende a gastar y a imprimir, y eso al ciudadano le viene muy mal. Ujú. Por eso pasan estas cosas, por eso los bancos centrales compran oro y plata. Sí, para acabar, lo que decía Pablo, la imagen es muy gráfica, ¿eh? La imagen del hombre transportando la barra, o sea, la cantidad económica para comprar esa barra de pan es, es muy gráfica en la época de la República de Weimar. Ay, perdón, que no se ha visto. Pensaba que lo estaba compartiendo. Aquí Aquí está está. la imagen. Sí. Ahí está la imagen Y las del hombre fotos con... de lo que es un pánico, una crisis financiera como la del 2000, la de 1929, que la podemos volver a ver, la gente creo que debería de meditar en esto, porque como te pille una crisis como la del 29 y tengas mucha exposición a bolsa, europea, americana, italiana, española,
para que puedes pasarlo muy mal. Entonces, yo creo que hay que aprender de la historia y la historia económica nos enseña un camino que esto puede acabar muy mal. Así que, bueno, pues quien quiera vivir más tranquilo, que estudie y que tome medidas. Pablo, dejamos los links a tus libros en la descripción, Señales del Fin y Restauración. No sé si me dejo alguno, No, pero, yo tengo pero dos. de momento esos 2 libros los pondremos en la descripción para quien quiera seguir profundizando en el tema. Y quién sabe, igual de aquí a poco tiempo tenemos que volver a hablar porque los acontecimientos te han dado la razón en 2 meses, pues no me quiero imaginar en lo que viene ahora, ¿no? Bueno, ahí están las declaraciones de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU de esta semana diciendo que no, que ahora que sí que hay que ir a por Rusia, pero seguir comprándome armas, ¿no? Si queréis mi apoyo. Ahora, Trump está como las maracas de Machín, ¿eh? Que un día dice una cosa y otro día la contraria. Entonces, pero esto vamos a seguir viendo cómo estas noticias siguen, el relato sigue construyendo y ya te digo que antes que tarde volveremos a sentarnos para ver qué hay que hacer cuando esto se acerque, con menos Muy tiempo. bien, Pablo, pues muchas gracias y nos vemos pronto. A ti, Fernando, un saludo a todos. Adiós. Gracias por escucharnos.